yo hago esta clase de entrevistas con personas principalmente que a mí me interesan, Ujú. que yo considero que son personas interesantes, polémicas y es como tú cuando escribes de lo que a ti te gusta, no son por encargo. Este, y hago en un ratito una suerte del cuestionario Proust, basado en el famoso cuestionario de Marcel Proust, donde, bueno, pues se descubre un poco del invitado, ¿no? Bueno, cuando yo escucho el nombre de Juan Villoro, a mí inevitablemente me saltan a la cabeza personajes como, a lo mejor con el primero no tanto, como Salvador Novo y sobre todo como Carlos Monsiváis. Personajes de todas las letras, pero que también participaron en diferentes movimientos sociales importantes y siempre dieron un punto de vista y fueron y siguen siendo, aunque no estén, una suerte de faro para una parte de la población. Yo veo eso en ti. No sé si estoy bien o estoy mal, tampoco me importa, pero veo eso en ti y seguramente mucha gente verá eso en ti. Háblame un poco de esta parte del intelectual, no solamente de la obra ni todo eso, sino de esta parte de involucrarte en procesos que pueden ser políticos, sociales, culturales, musicales, deportivos. Esta parte del intelectual, que no solamente es escribir, sino participar activamente en todo esto. En tu caso ha sido muy, sin afanes de estigmatizar, muy vigente en la música y en los deportes, ¿no? Principalmente, a lo mejor será porque eso me interesa a mí mucho, pero obviamente en todos los ámbitos. Sigue siendo el intelectual en estos tiempos de redes sociales y de todo este tipo de cosas, sigue siendo un faro. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la comparación con Salvador Novo, con Carlos Monsiváis, que fueron grandes cronistas de múltiples aspectos de la vida mexicana. Quizá Monsiváis más cerca de nosotros en el tiempo y también en preocupaciones, porque Salvador Novo, que empezó siendo muy audaz para criticar los prejuicios de la sociedad, acabó convertido en un cronista bastante complaciente de los sexenios presidenciales. Monsiváis, por el contrario, se interesó siempre en muchos aspectos de la cultura popular que en aquella época no estaban de moda y al mismo tiempo fue un gran crítico de los abusos de la política y también un extraordinario ensayista literario. Yo creo que hay dos formas de participar desde la escritura. Una es hacer tu propia obra, escribir poemas de amor, cuentos fantásticos, lo que te salga del alma. Y una forma complementaria es la de hablar de tu realidad, de tu sociedad, de el mundo que te consta. Creo que es la segunda actividad la que convierte a un cronista en alguien que se vuelve de referencia para su época, para su tiempo. Eh, yo no cubro tantas cosas como Carlos Monsiváis, eso es imposible, pero he tratado de interesarme en algunos aspectos muy cercanos a mis intereses que ya definiste muy bien. Por un lado, la música, no solamente entendida como una forma del arte, sino como una fábrica de comportamientos sociales. Yo pertenezco a una generación para la que el rock representó un impulso para cambiar todos los lenguajes, la manera de amar, la manera de concebir la espiritualidad, de intoxicarse, de relacionarse con los demás. Entonces, todo el cambio contracultural que trajo el rock me pareció tan importante como la música misma y yo creo que eso fue lo que me convirtió en un testigo de eso, ese movimiento. Y por otra parte, desde luego el deporte, que me interesan todos. Veo que tú tienes ahí a Cassius Clay, ¿no? En la foto famosa, ¿verdad? Cuando le está gritando que se pare, ¿no? Sonny Liston, ¿no? Uh -huh. Y a Michael No Jordan sé aquí si atrás. Michael Jordan en cuanto al básquetbol
y este es Roger Staubach, ¿o quién es este Exacto, coreback? Roger Staubach de los Vaqueros, de los odiados Vaqueros. Exactamente, de los Vaqueros de Dallas. Entonces, bueno, tienes tres íconos del deporte. Fíjate que a mí me interesan mucho todos los deportes, pero quizá para poder seguir haciendo otras cosas y no volverme un adicto de tiempo completo o caer en sobredosis deportiva, me he decantado por el fútbol, que es el que más me apasiona, y me ha interesado también escribir de la repercusión social que tiene, de la manera como la gente se organiza para ver partidos y cómo su vida se transforma por seguir un equipo y pertenecer a él. Y luego está otro aspecto también de la crónica, que es el de hablar un poco de nuestra caótica, confusa y barroca realidad, ¿no? El deporte extremo de ser mexicano, qué significa esto en estos tiempos o en los cambiantes tiempos que vamos viviendo. Y pues me ha tocado escribir de la rebelión zapatista, del terremoto, digo, como a ti y como a tantos otros colegas que pues hemos vivido todos estos acontecimientos. Entonces, pues es así como yo me siento, lo cual me ha llevado a ser un autor bastante disperso, Carlos, porque Sí. no me he concentrado en un solo género. Yo envidio a colegas como Elmer Mendoza, por ejemplo, que escriben una novela policial tras otra, además con espléndida calidad, pero pues yo necesito pasar de un cuento para niños a un artículo periodístico y luego un ensayo literario o a una novela, y en ese sentido soy un autor mucho más disperso, y si puedo escribir lo suficiente, a lo mejor esta dispersión tendrá el aspecto de versatilidad. Es como en el fútbol que hablaban del jugador multifuncional, ¿no? Y tú también de alguna manera eres así. Oye, y ahora que mencionas este tipo mira, de la obra de tu obra, de la obra de Juan Villoro, se ha dicho mucho y se ha dicho, y se ha dicho. Entonces, pues creo que hablar de eso, aunque es tu principal motor y tu trabajo, pero es tan amplio que hay otras ramificaciones que es la que me gustaría hablar. Pero sobre todo por ahora, la pregunta genérica, necesaria y de bolsillo es, en este momento tú estás preparando, y la obvia, tú estás preparando algún trabajo, ya sea de algún cuento, tal vez una novela. En este momento, esta es la pregunta obviamente obvia, ¿no? Después haremos otras que no sean tan obvias, pero sí de coyuntura, de informativa. ¿Estás preparando algo? ¿Estás escribiendo algo en este momento? Te cuento, he terminado varios proyectos que todos están en lista de espera. La pandemia nos ha convertido a los autores como en gente parecida a esos barcos que están en la rada afuera del puerto esperando turno para desembarcar y con miedo de que se les pudra la mercancía, ¿no? Esos barcos cargueros en el horizonte. Entonces yo tengo varios barcos cargueros en el horizonte. Por un lado, terminé una novela que se llama La Tierra de la Gran Promesa, que era el título de la película que se estaba exhibiendo cuando se incendió la Cineteca Nacional. Título muy irónico porque la Cineteca se incendió por descuido y esa tierra de la Gran Promesa, que era la nuestra, ardió junto con la película, en donde, por cierto, hay un incendio provocado por los rivales de un empresario que saben que él no tiene asegurada su fábrica y se la queman. Entonces la película sobre el incendio fue cubierta por otro incendio. Esta novela espero que salga en septiembre. También está en lista de espera otra novela de la serie de El Profesor Zipper, que es un personaje que yo tengo para niños. Esta es la cuarta novela que escribo sobre él, que se llama El Profesor Zipper y las palabras perdidas. Es la historia de una mafia de académicos, intelectuales y lingüistas que quieren apropiarse de ciertas palabras y tratan de sustraerlas del uso común para tenerlas como un exclusivo beneficio, es decir, utilizar estas palabras como joyas de lujo y no que sean utilizadas por el resto de la gente. Entonces, un grupo de rebeldes, entre ellos el profesor Zipper, logran recuperar las palabras que se habían perdido en el diccionario. Al Y ratito va a haber tengo una otra. pregunta que tiene que ver con esta obra, ¿eh? Al ratito va a haber una pregunta que tiene que ver Perfecto, con esta obra. Sí. con todo gusto.
Y tengo también en otro barco esperando descargar su mercancía, que es una obra de teatro que se llama Hotel Nirvana, que me fue encargada por la Compañía Nacional de Teatro, pero que pues tenemos que esperar a que regresen los teatros. Está inspirada más bien en una circunstancia que me parece apasionante, que es cuando Timothy Leary, el gran profeta del LSD, que había sido expulsado de la Universidad de Harvard, en donde él daba clases por utilizar ácido lisérgico en experimentos psicológicos, se refugió en México, concretamente en el Hotel Catalina de Zihuatanejo, y en 2 veranos, en 1962 y 1963, México se convirtió en el refugio mundial de la expansión de la conciencia. El experimento de Leary fue infiltrado por la CIA, se dio parte a las autoridades tanto de Estados Unidos como de México, y eso fue saboteado o clausurado por las autoridades mexicanas. Antes de que esto ocurriera, Timothy Leary le dijo a los representantes del gobierno mexicano: ustedes tienen una gran oportunidad, que es la de convertirse en la Suiza psicodélica, que México sea el gran laboratorio de las drogas de la conciencia, y que podamos tener un uso regulado, controlado, médicamente vigilado de los estupefacientes. Si no lo hacen ustedes, van a dejarle todo esto al narcotráfico, porque la caja de Pandora ya se abrió, ya se sabe que esto existe, y ustedes pueden regular y controlar las drogas o entregarlas al crimen organizado. Y bueno, sabemos lo que sucedió. Entonces es esa utopía en donde se pensó que México podía ser un santuario de las puertas del paraíso y de las puertas de la percepción. Es de lo que trata esta obra, que se llama Hotel Nirvana. Pero bueno, estos 3 proyectos puedo platicar de ellos, pero estoy esperando que se vuelvan realidad cuando haya pues ya más actividad en las editoriales o en el teatro. Lo cierto es que tienes tantos barcos como Colón antes de descubrir América, tantas carabelas, y lo cierto también es que la mercancía que, a diferencia de Colón, la mercancía que tú cargas, que no es propiamente una mercancía, porque tú propiamente no eres un mercenario, tiene fecha de caducidad, no tiene fecha de caducidad, no son artículos, Sí, no son artículos perecederos, o sea, muy tienen mucha vida, ¿no? claro. Pero no se van a pudrir, como decías así, no lo creo, ¿eh? Y sobre todo por los contenidos, son altamente interesantes y creo que permean a muchas partes de las sociedades de los niños y los mismos adultos en esta historia que comentabas hasta, bueno, hasta esta obra de teatro y todo esto. Oye, y otra parte importante, yo me acuerdo que una vez, estando yo trabajando en Telehit, fuimos a tu casa ahí en Coyoacán, que por cierto ahí tengo tu teléfono, no, pero no me atreví a llamarte a tu casa porque quise seguir tus consejos pandémicos y bueno, eso me costó 10 minutos de espera. Aquella vez hablábamos de los Rolling Stones y tú ahorita mencionabas el rock. A mí me encanta también el rock. Esta es solamente una parte deportiva, priva más la parte musical en la casa, que es tu casa. Pero Gracias. en estos tiempos, también una cuestión generacional, este, y sobre todo de música. A lo mejor ya en esta época de la pandemia, ya nunca más vamos a volver a ver a los Rolling Stones, que siempre cualquier gira de los Rolling Stones se promocionaba como la última. Tal vez YouTube vaya a inaugurar las giras con su concierto de aniversario del SUTV, que era un concepto de aldea global como de Marshall McLuhan impresionante, que estuvo en México en la apertura de los conciertos y seguramente harán los 30 años, y por el despliegue tecnológico puede ser algo que va a apabullar visualmente hasta los centennials, ¿no? Todo esto, que nosotros lo vemos ya con cierta nostalgia y a lo mejor esperanza, y qué padre el rock y qué bonito, parece eclipsado. No sé si el rock pecó de petulante, pecó de soberbio y se durmió en sus laureles, y ahorita hay otros géneros que dicen que a lo mejor no le pegan tanto al rock como el género urbano, el reggaetón, sino sobre todo al pop, que incluso dicen que es el nuevo pop. ¿Tú qué te parece? ¿Qué haces cuando quieres escuchar música y de pronto en la radio te asalta un reggaetón o te asalta la música trap?
y tú a lo mejor quieres escuchar otro tipo de cosas. ¿Qué te parece el panorama? ¿Tú qué vislumbras? ¿Habrá rock? ¿Realmente ya se habrá acabado? ¿Habrá una ramificación del reggaetón? ¿Habrá un cambio? ¿Qué es lo que tú esperas en la música? Sí, mira, yo creo que todos los fenómenos de comunicación masiva hacen que una forma del arte tarde o temprano se convierta en una industria, sobre todo cuando tiene éxito, ¿no? Si pensamos en el cine, que empezó siendo un experimento y estuvo en manos de gente extraordinariamente creativa, hasta que poco a poco se fue convirtiendo en una industria y con el tiempo, pues resultó que la mayoría de las películas tienen un fin meramente comercial y no artístico. Lo mismo pasó con la televisión. La época de oro de la televisión era extraordinariamente audaz, los programas eran sumamente imaginativos, trataban de atraer a la gente de múltiples maneras. Grandes guionistas, directores se involucraron en la televisión y poco a poco se convirtió en una forma de la industria. Lo mismo pasó con el rock, que empezó siendo algo contracultural, que iba en contra de lo establecido. Poco a poco se convirtió en un éxito, en una mercancía muy valiosa y en una industria en serie, ¿no? Está pasando lo mismo con las series de televisión, que empezaron como una posibilidad de renovar los discursos de la televisión ya anquilosados, se tomaron libertades increíbles, pioneros de series como Los Soprano o The Wire, y poco a poco vamos viendo que ahora la mayoría de las series tienen un sentido comercial y que de alguna manera, pues Netflix puede convertirse en la nueva Televisa, no sabemos, ¿no? Pero yo creo que es un fenómeno que pasa en todos los medios masivos que se convierten en un éxito comercial. Y el rock no ha sido la excepción. Y creo que es cada vez más raro que haya un grupo que responda a una comunidad específica de seguidores, como fue, por ejemplo, el dark o el grunge hace no demasiado tiempo todavía, para no hablar de los grupos que tuvieron que ver con el sonido de San Francisco, con el hipismo, o los Who, que tenían que ver con los mods y con pandillas inglesas, etcétera. Entonces, cada vez es más difícil encontrar esta asociación de grupos que tienen una expresión genuina y transforman la realidad. Por otra parte, la dispersión de las nuevas plataformas digitales hace que sea muy difícil que las tribus entren en sincronía para defender un nuevo proyecto contracultural. Todavía cuando hablamos de Nirvana, hablamos de la industria del disco. Ellos, sin quererlo, sin proponérselo, se convirtieron en un éxito masivo, pero en una realidad que se articulaba en torno a la venta de discos. Hoy en día, con la enorme pulverización de plataformas, es muy difícil que un grupo adquiera esa centralidad y se convierta como en chamán de toda la tribu. Entonces es una circunstancia distinta. Esto no quiere decir que no haya creatividad. Yo creo que hay enormes dosis de creatividad, tanto en las letras como en la música, pero es más difícil que determinen la conducta colectiva. Como que el rock de alguna manera se ha asimilado de tal forma a la costumbre que ya no le da miedo a nadie. Cuando, cuando la gente, es muy difícil encontrar a un escritor, no, no imposible, tú eres la respuesta, sino a un escritor que tenga esta pasión, pero esta pasión consciente y congruente y analítica sobre todo del deporte. Cuando uno, si tú ves aquí a este hombre que tengo acá atrás, que es Mohamed Ali, tú lo llamaste por su nombre de esclavo, hubiera dicho él. Es que en Cuando ese veías momento hablar, todavía era Mohamed Ali en ese momento, todavía era perdón, Cassius en ese Clay. momento todavía Sí, era Cassius todavía era Clay, Cassius Clay. ¿no? Y a mí lo que me gustaba de este tipo de deportistas, tanto de él como de Maradona, que no anda por aquí, en foto me refiero, es que cuando uno ve las entrevistas a los deportistas, siempre te dicen, no, pues es que jugamos como nunca, perdimos como siempre, nos fuimos para arriba, ellos se fueron para abajo, que el carrilero, que nosotros dimos nuestro mejor esfuerzo y seguiremos entrenando. Y nunca te dicen nada. En cambio, estos tipos de deportistas siempre era como cuando entrevistabas a Monsiváis, que yo creo que también te está pasando eso a ti. Son como un bálsamo para los periodistas porque nos hablan de todo.
nos hablan de todo. Y cuando hablábamos a Musibail, podíamos hablar de rock, de todo. Entonces era un bálsamo porque podías hablar de muchas cosas. Y con estos deportistas era igual. ¿Tú has encontrado alguna analogía o algo así entre la cultura y el deporte? Eh, ¿Lo has encontrado? O sea, ¿has tratado de justificar esta debilidad del varón, sobre todo, de seguir persiguiendo una pelota en aras de recuperar tus años de infancia? Porque creo que es el principal meollo del deporte, ¿no? Sobre todo del fútbol. Recuperar esa infancia, el tiempo, volver a ser joven, aunque sean los botines de otro, y tratar de plantearlo cuando te preguntan, ¿por qué te gusta el deporte? ¿Por qué te gustan esas frivolidades? ¿Por qué? O sea, ¿qué dice el intelectual? Ujú. Tienes razón, Javier Marías, un gran novelista español, dice que el fútbol Gran. es la recuperación semanal de la infancia, ¿no? Es una oportunidad que tenemos de volver a ser niños, ya sea al jugar o al ver jugar a otros. Y yo creo que esta reserva de inocencia, esta reserva de creatividad, es también consustancial al arte. Baudelaire decía, tenemos de genios lo que conservamos de niños. Cuando tú vas a una escuela y hay una exhibición de dibujos infantiles, ves de pronto en las paredes a un Picasso accidental, a un Klee o Miró o Matisse accidental, porque los niños tienen esta creatividad extraordinaria y te preguntas qué va a ser de estos niños. ¿Van a hacer las paces en el futuro con su propia creatividad? ¿La van a olvidar? ¿Se van a convertir en diputados, en gerentes de alguna empresa que no tengan la menor conexión con esa sensibilidad que tuvieron al principio? Yo creo que el artista se retrotrae y abreva de esa sensibilidad que tuvo en la infancia, que no necesariamente es una etapa dorada, puede haber sido una infancia problemática, difícil, incluso terrible, pero es esa reserva de asombro, descubrimiento y sorpresa ante la vida la que te permite escribir con diferencia o pintar con diferencia. Y creo que lo mismo sucede con el artista. Cuando Messi juega, es un niño, lo vemos cómo goza ese partido. Y creo que a través de su ejercicio, él le da una extraordinaria felicidad a muchas personas. Y los grandes deportistas han sabido entender que esta felicidad entraña compromisos. Es el caso de Mohamed Ali, por ejemplo, en un reciente documental que se está exhibiendo en Netflix sobre Pelé. Le preguntan a Pelé por qué no tuvo una actitud similar a la de Mohamed Ali. Hubiera sido muy importante durante la dictadura brasileña. Él se manifestaba en favor de la democracia, como tiempo después lo hizo un deportista tan importante para el fútbol brasileño como Sócrates, por ejemplo, ¿no? Que en el equipo Corinthians hizo que sus compañeros salieran a la cancha con una camiseta que decía democracia. Pelé nunca hizo eso. Mohamed Ali habló de los derechos civiles de la comunidad afroamericana, se opuso a la guerra, tuvo una voz que hizo que sus logros deportivos se asociaran con la dignidad humana. Lo mismo trató de hacer con todas sus contradicciones Maradona, porque Maradona fue una persona muy poco ejemplar, pero tuvo conciencia clara de las injusticias y muchas veces trató de hablar de ellas a través de todos los foros que tuvo y dentro del deporte tuvo una conciencia muy igualitaria con los demás. Nunca un gran jugador se preocupó tanto por sus compañeros como Maradona. Entonces esas pruebas de dignidad yo creo que son significativas y creo que ciertos deportistas se engrandecen por lo que logran también fuera de la cancha. Te voy a hacer las preguntas genéricas. Eh, Perfecto, Son respuestas rápidas, como tú con todo gustes, gusto. te puedes ampliar. Uno es libre y soberano. Yo lo digo porque luego Gracias, por el tiempo, ¿no? Del Zoom, pero bueno. ¿Con qué gracias. personaje de la historia tú te identificas? Eh, con el Cid campeador después de muerto, creo que no hay nada mejor que ganar una batalla cuando ya no estás vivo. Ay, buenísimo. Y con la película de Charlton Heston. Ay, magnífica, con la bellísima Sofía Loren. ¿Y a quién te hubiera gustado conocer?
Me hubiera gustado conocer algún tirano sin morir en el intento, poderme asomar al monstruo, saber cómo era Stalin, cómo era Hitler y tener algo que contar. Pero lo más importante habría sido sobrevivir a esa cita. Claro. ¿Y qué maestro te hubiera gustado que te diera clases? Y cuando me refiero a clases, es clases de lo que sea. ¿Sí? Por supuesto, Anton Chekhov, el gran maestro del cuento y además una magnífica persona. Creo que él nos enseñó no solamente cómo escribir un texto breve, sino cómo ser un gran escritor sin perder la humildad y el interés por los demás. Y si tú no hubieras sido hombre, ¿qué mujer te hubiera gustado ser? Uh, Gran pregunta. Eh, Yo creo que Madame Curie, una mujer capaz de descubrir cosas que nadie más ha descubierto, ¿no? Con los riesgos de la radioactividad que produce el radio. ¿Y a quién te hubiera gustado conocer? Me hubiera gustado conocer, ya que hablamos de mujeres, a Hannah Arendt por su valentía, una mujer judía que se atrevió a escribir como periodista de los crímenes del nazismo, tratando de entender a los enemigos como seres humanos. Creo que es un gran desafío de un periodista comprender que alguien que detestas tiene razones humanas para hacer lo que hizo. Y creo que esto le costó mucho porque todos esperaban una condena ideológica y ella fue tan valiente que optó por lo más difícil en el periodismo, que es la verdad. Y si tú pudieras elegir en quién reencarnar, ¿en quién reencarnarías? Eh, bueno, me gustaría reencarnar en Sófocles por múltiples razones, porque es la garantía de ser leído milenios después y además porque tuvo una vida larguísima. Él seguía escribiendo eh, obras de teatro al haber rebasado los 80 años. En una ocasión, un pariente bastante insidioso se quiso quedar con una de sus propiedades diciendo que él ya estaba senil y para demostrar que no estaba senil, recitó ante el juez la obra de teatro que estaba escribiendo entonces. Entonces, poder salvar tus propiedades recitando una obra después de los 80 años me parece maravilloso. Este, ¿Tú a quién le pedirías un autógrafo? A mil gentes, pero por supuesto a Lionel Messi, a Bruce Springsteen, yo creo que a ellos dos, Bruce Springsteen y Lionel Messi. ¿Y qué personaje del Mago de Oz serías? Pues yo creo que el hombre de Leo Jalata, ¿no? Siempre me he sentido bastante torpe y con miedo a establecer contacto con mi propio corazón. Mira, este, ¿tú qué superpoder te encantaría tener? Ser invisible. Ser invisible. ¿Y tienes alguna suerte de héroes en la vida real? ¿Quiénes son tus héroes en la vida real? Desde luego, Cristo, Gandhi, Martin Luther King, los indígenas mexicanos que no se han dado por vencidos después de 500 años de oprobio, María de Jesús Patricio, Marichuy, la vocera de los pueblos indígenas que no llegó a la boleta, pero luchó extraordinariamente, una mujer dedicada a la herbolaria. Ahora hay una película de ella, La vocera. Sí, todas estas personas que han asociado la lucha con la moral, es decir, que no han luchado para sí mismos ni para conquistar el poder, sino para sentar un precedente ético. Sí, fíjate, esto tiene que ver con estos cuadros que están acá atrás. ¿Qué fotografía o imagen nunca colgarías en tu sala? Bueno, no colgaría en mi sala imágenes del fotoperiodismo que son estrujantes e imprescindibles, pero que no me parece que puedan ser decorativas, como por ejemplo la chica desnuda huyendo del napalm en Vietnam, ¿no? Una de esas fotos
que te hacen pensar en lo más terrible de la condición humana. O aquella de también premio Pulitzer del niño en África atrás con el cuervo, ¿no? Efectivamente, De ese tipo de sí, imagen. Este, claro, claro. O recientemente, hace un par de años, vimos nosotros la foto de un hombre que se ahogó en una inundación aquí en México tratando de salvar a su pequeña hija que llevaba en su propia camiseta, ¿no? Y los dos se ahogaron. Esas fotos son necesarias, pero son momentos del dolor que no quieres tener en tus paredes, ¿no? ¿qué obra ajena te hubiera gustado dar a conocer? Así como dice el músico, ¿por qué yo no compuse esa canción? El escritor dice, ¿por qué no se me ocurrió primero a mí? O sea, No, ¿con qué obra dirías, híjole, me encantaría que esta obra estuviera firmada por Juan Villoro? sí, Los Tres Mosqueteros, que es una obra de aventuras maravillosa y al mismo tiempo sumamente profunda, y es la historia de una entrañable amistad. Este, ¿Qué canción crees que al escucharla varias veces resulta una tortura? Y es cierto, en Guantánamo torturaban con música. Y si un día alguien quiere hacerle la vida imposible a Juan Villoro para que haga una revelación que no deseas hacer y te tienen que torturar con música, ¿cuál habrían que poner? Así que dices, no, ya no puedo más, te confesaré. Sí, Feelings, sin ninguna duda, esta canción edulcorada y pretendidamente romántica. Digo, a la tercera No, la escucha de de Feelings, yo feelings, confesaría. nothing more than feelings. ¿Esa? Exactamente, O sea, exactamente, con esa exactamente, sufres. mucho. ¿Y qué canción eh, al escucharla, innecesariamente, involuntaria e inconscientemente, te genera el deseo de bailar? Estás en una reunión, vamos a hacer que baile Juan, por favor, y tú dices, no, no quiero bailar. Y la ponen y Ajá. como resorte te levantas porque es algo inconsciente. Sí, bueno, hay muchas eh, de, a ver, pues Dancing in the Dark de Springsteen, desde luego. Ay, pero en lugar de sacar a esta niña, te sacarían a ti como en el video, ¿no? Ojalá, sí. Es Oye, Mónica, la de Friends, sí, 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 es que está Courtney Cox, ¿no? Courtney Cox. exactamente. Eh, este, si tú tuvieses, que lo tienes, libre albedrío y presupuesto ilimitado para armar tu Dream Team, tanto de fútbol como de rock, ¿a quién reclutarías? ¿Cuál es tu Dream Team? Uy, no, pues mira, a ver, en el rock yo creo que ya ha habido supergrupos a los que yo simplemente les daría unos retoques. Yo pondría en la batería a Ginger Baker, que estuvo en Cream, un gran supergrupo. Dejaría en el bajo a Jack Bruce y en la guitarra a Eric Clapton. Sumaría para tener dos guitarristas a Jeff Beck, ¿no? Y pondría en los teclados a, ay, Dios, a Nicky Hopkins. Nicky Hopkins, que fue un músico extraordinario de estudio, participó con enormes éxitos musicales de los Rolling Stones y de otros grupos, pero que estuvo un tanto en la sombra. Y luego la gran pregunta en la voz, yo dejaría pues por personalidad y por ser un frontman indiscutible, pondría a Mick Jagger. Muy bien. ¿Y en el fútbol? En el fútbol, bueno, tendría que reclutar a futbolistas de distintas épocas, ¿no? Yo pondría en la portería a la Araña Negra, a Lev Yashin, y luego pondría yo en la defensa a Maldini y Facchetti, dos italianos. Pondría también a Beckenbauer, aunque ya estoy jugando con muchos centrales, pero pondría a Beckenbauer, pondría a Maldini y pondría a Hans-Peter Briegel de Alemania, que fue un carrilero excepcional. Y luego en la media cancha pondría yo a Bonhoff de Alemania, por supuesto el número 10 Maradona, junto con Pelé, si es que pueden jugar los dos, y pondría yo
a Overath, otro alemán, para tener cierta contención, aunque en realidad era un creativo. Y luego adelante me quedan tres. Como centro delantero, pues el gran bombardero Gerd Müller, creo que sería imprescindible. Y tendría del lado derecho a Garrincha y del lado izquierdo, pues a Rivellino, ¿no? Entonces yo creo que ese sería un mega dream team. Este, hay, cuando ahorita que hablamos de fútbol, siempre es la eterna, la polémica, ¿no? ¿Quién es mejor, Maradona o Pelé? Mira, son incomparables. Maradona eh, fue algo único en la medida en que nunca un jugador ha influido tanto en el rendimiento de sus compañeros. Yo estoy absolutamente convencido de que su liderazgo fue parecido al de Espartaco, tratando de liberar a los esclavos. Es totalmente inconcebible que la selección de Argentina hubiera ganado el Mundial de México 86 sin Maradona. Él era la diferencia y él hacía que todos los demás se superaran en forma inaudita. Pelé nunca tuvo ese efecto. Podemos pensar que Brasil en 1970 podría haber ganado la Copa fácilmente sin Pelé. Tenían a Gerson, a Carlos Alberto, a Tostao, a Rivellino, a Jairzinho. Era un trabuco. Pero Pelé tiene también en su favor el haber ganado 3 Copas del Mundo, que eso se dice fácil y es muy complejo. Durante mucho tiempo tuvo un rendimiento superior al de Maradona. Entonces, son incomparables porque Pelé fue más longevo, más regular, logró más trofeos con su selección, pero Maradona tuvo esta cuestión única, liberadora de los demás. Por ejemplo, llegó a Nápoles, que hacía 57 años que no había ganado el Scudetto, el campeonato de la Liga Serie A, y ese equipo no muy fuerte se convirtió en el mejor equipo de Italia de la mano de Diego, ¿no? Y eso es lo que él tuvo, ese liderazgo fue extraordinario. O sea, con esto me quieres decir que Maradona. Maradona por un aspecto humano y por un aspecto legendario, ¿no? Pero si el juicio es deportivo, probablemente gana Pelé. Ok. Eh, si tú tuvieras el DeLorean de Volver al Futuro, ¿a dónde irías? ¿Al pasado, al futuro, algún lugar en especial? Sí, me encantaría vivir en 2 momentos, haber sido adulto plenamente en los años 60, la era de Acuario, todo eso, probablemente en San Francisco, o haber sido un escritor del siglo de las luces en el siglo XVIII, en tiempos de la enciclopedia y de los grandes descubrimientos intelectuales. O sea que me hubiera gustado regresar o a una época de melenas o a una época de pelucas. este, eh, ¿Ante qué personaje que coincidieras en la calle optarías por cambiar de acera? Felipe Calderón. Calderón. Eh, ¿Eres alérgico a algo? No, que yo sepa. Este, ¿Tienes alguna extravagancia? Sí, por ejemplo, para concentrarme necesito frotar las llaves, eh, tener las manos ocupadas, como quien frota el rosario para rezar. He leído en algunos libros de meditación que es útil de pronto hacer algo con las manos para despejar la mente. Yo intuitivamente empecé a frotar las llaves como si pudieran abrir cerraduras imaginarias y no puedo escribir sin hacer esto. Mira, este, ¿tienes, qué libro marcó tu vida? De perfil de José Agustín, porque fue el libro que me convirtió en lector voluntario. Había leído muy poco hasta las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria, cuando tuve la suerte de leer esa novela que ocurre precisamente en las vacaciones entre la secundaria y la preparatoria. Se ubica en la colonia Narvarte, yo viví en la colonia del Valle, los padres del protagonista se están divorciando, mis padres se habían divorciado, él es fanático del rock y de los deportes, sobre todo del béisbol.
yo era fanático del rock y del fútbol, entonces sentí que José Agustín estaba hablando de mi vida. Fue la primera vez que yo sentí que la literatura me incluía y fue como verme en el espejo, y ese libro me conquistó, me raptó para la lectura y fue, digamos, un parteaguas. Entonces nunca dejaré de agradecerle a José Agustín lo que hizo por mí. Y de película, ¿hay alguna película que te haya marcado? Muchas, una de ellas Ladrones de Bicicletas, Ah, la película del italiano. exactamente de Vittorio De Sica, una película conmovedora que me pareció que demuestra que el cine de denuncia puede tener grandes componentes artísticos, que es una de las cosas que a veces le falta al cine, que se queda exclusivamente en la denuncia y no entiende que los personajes que están sufriendo son suficientemente interesantes para tener una vida propia. ¿Tú hay algún concierto memorable en tu vida? ¿O cuál fue tu último concierto? Mejor, ¿cuál fue tu último concierto en los tiempos de pandemia? Tu último concierto. Mi último concierto fue memorable por varias razones. Fue poquito antes de la pandemia en Santa Fe, California, con el grupo Caifanes. Yo nunca había escuchado a Caifanes fuera de México y yo estaba viviendo en San Francisco porque daba clases allá y viajé al concierto y fue extraordinario ver a toda la raza, toda la banda mexicana con banderas, con camisetas de la Virgen de Guadalupe, camisetas de la selección nacional, convirtiendo al auditorio en un espacio mexicano y reaccionando ante todas las canciones. Nunca había vivido esa experiencia y me pareció formidable. Este, ¿Tú tienes algún placer culpable en la música? A esto que le llaman placeres culpables o algunos le dicen culposos. Este placer Sí. culpable es como decir cuando tienes el disco pero lo escondes hasta abajo para que nadie lo vea, ¿no? Bueno, fíjate que durante mucho tiempo el bolero fue para mí una pasión culposa, porque me parecía un poco cursi, exagerado, y ponía yo los discos de bolero en efecto hasta abajo de los discos de rock para que no se notara que yo también era un aficionado a eso. Pero bueno, con los años rompí ese prejuicio, soy un gran aficionado al bolero y a la música romántica en general. ¿Qué es lo que menos te gusta de tu aspecto físico? Uf, de mi aspecto físico, la calvicie. Ay, si es una maldad para los que nos gusta el rock, ¿no? Exactamente, Imagínate de joven con el cabello, lucías como Rod Stewart y ahora como Phil Collins. Qué terrible. exactamente. ¿Hay algún hábito ajeno que no soportes? Mascar chicle, o sea, me molesta que la gente esté masticando chicle de manera, digamos, incontinente. Este, Y también me molesta que dejen pegado el chicle en un mueble. ¿De qué palabras abusas? ¿De qué palabras abuso? Eh, mm, yo, a ver, es una gran pregunta, ¿eh? Yo creo que de muchas, pero eh, a ver, uso mucho la palabra equilibrio. Yo creo que por mi signo del zodiaco, que es Libra, y porque es algo que nunca tengo, pero siempre busco. Entonces, continuamente al preparar un guiso, al hacer un presupuesto, al planear una vacación, ante lo que sea, para desesperación de la gente que me conoce, siempre estoy diciendo, "No, es que a ver, hay que tener un equilibrio". Entonces dicen, no, pues nunca lo tienes, por eso lo buscas. Y esto venía con el libro de infantil. ¿Cuáles son tus palabras más bonitas del idioma español? Mira, la que más me gusta es Esperanza, porque es un nombre de mujer eh, y porque alude el mejor de los conceptos, ¿no? Que es tener una ilusión por algo que no se ha cumplido, que tal vez no se va a cumplir, pero que no desaparece de tu mente. Eh, ya estamos cerca de Y final. además incluye la primera letra del alfabeto, la A, y la última, que es la Z. Sí, ¿qué platillo comerías antes de ser fusilado? Y toma en cuenta que ya te vas a morir, entonces da igual si te enfermas del estómago. Preferiría, sí, alguno de muy larga preparación para, y que me costara
trabajo comer para alargar un poco mi vida, pero pues bueno, para irme con un buen sabor de boca, yo escogería unos chiles rellenos. Ay, Dios santo. Con un buen sabor de boca, chiles rellenos. Sí. Tienes, de veras, es una maravilla. Si tú fueras presidente de México, ¿quiénes formarían tu gabinete? Tu gabinete hipotético. Ay, no, 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 por suerte, para los mexicanos eso es imposible. Pero yo trataría de pensar en un gabinete ciudadano. Creo que la política ha estado demasiado tiempo en manos de los políticos y yo creo que debería llegar la hora de los aficionados a la política, pero que son expertos en cosas técnicas. O sea, yo creo que en recursos hidráulicos tiene que haber alguien que sepa de eso, en salud lo mismo, en educación igual. Entonces yo pensaría en eso, en ciudadanos y ciudadanas que estuvieran capacitados y por supuesto tendría que ser un gabinete paritario, mitad hombre, mitad mujeres. ¿Y a qué político le darías un pastelazo? Hoy en día Manuel Bartlett, por supuesto, ¿no? Y eh, Bueno, hoy en día y desde el fraude del 88, ¿eh? sí, Es sí. un pastelazo retrasado. ¿Tienes alguna máxima o frase célebre favorita propia, ya sea una que hayas tú creado o que hayas escuchado? ¿Hay alguna máxima que te guste o frase célebre favorita? Me gusta mucho una de Lichtenberg, un autor que traduje para el Fondo de Cultura Económica, que dice, un libro es como un espejo. Si un mono se asoma a él, no puede ver reflejado a un apóstol. Es una frase que me gusta mucho porque todo mundo ve en el libro lo que él lleva dentro. ¡Wow! Está buenísima. Oye, ¿hay algo de lo que tú te arrepientas? Hombre, de muchísimas cosas, ¿no? No haber seguido estudiando. Mi padre era doctor en filosofía y yo me propuse deliberadamente no hacer ningún posgrado para ser distinto a él y dedicarme pues a la literatura, el periodismo, por la libre, pero en muchas ocasiones pues dando clases, por ejemplo, he dicho cómo no tengo el título que me pueda reclasificar como maestro, es una de los muchos rezagos. Otro más es no haber hecho mayores esfuerzos en las fuerzas juveniles de los Pumas para poder haber llegado, aunque fuera la reserva especial, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, tú eres un maestro y no necesitas el título, Gracias. Sí. la verdad. O sea, hay gente que no necesita eso, la verdad. Y hay gente que tiene maestría y son los perfectos estúpidos. Así Conozco, pasa, sí, conozco así mucho. pasa. Casi todos los presidentes de México, grandes maestrías, doctorados en Harvard, Yale, Princeton, bla, 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 Stanford, todo el que quieras. Digo, bueno, ¿qué clase de idiotas generan estas universidades en nuestros países, ¿no? En nuestro país, en nuestro Y México. yo he podido dar clases en varias de las universidades que mencionaste, pero fíjate que en Estados Unidos hay mucha flexibilidad para las equivalencias. Entonces, si tú has escrito libros, aunque no tengas el doctorado, dicen, bueno, pues que hable de la novela, porque a eso se dedica. Pero desgraciadamente en México eso es mucho más rígido y aquí es donde yo he extrañado muchas veces no tener el título. Tarantino, Tarantino no estudió cine y es un parteaguas en el siglo XXI, que puede decir que Mm. casi cualquier, hasta Centennial puede Claro, hablar de claro, Tarantino y es una maravilla. Y creo que es el ejemplo. sí. En la Sí, última, pero bueno, de algo hay que arrepentirse siempre. Entonces, bueno, sí, en la sí. última cena de tu vida, ¿quiénes serían tus 12 hipotéticos invitados? Bueno, no quiero decir sus nombres porque se van a sentir excluidos algunos otros amigos, pero yo realmente me reuniría con los amigos que tengo, con mis hijos, con el núcleo que me rodea. O sea, no necesitaría más. En ese sentido me considero afortunado. Y tu Judas, porque no puede haber última cena sin un Judas. ¿Quién sería tu Judas? Uy, a ver, vamos a pensar. Eh, de nuevo pensaría yo en Felipe Calderón, porque yo creo que fue un Judas no solo para mí, sino para todo el país, ¿no? Después de haber llegado a la presidencia en una elección tan controvertida y haber sacado
el ejército a las calles para propiciar un baño de sangre que hasta ahora no termina. ¿Y a ti cómo te gustaría, cómo te gustaría morir? ¿Cómo te gustaría morir? Bueno, sin dolor y en mi cama. La muerte de los justos. Ojalá. ¿Y qué diría tu epitafio? Voy a cambiar. Ya ¿Y sería un poco tarde, claro, pero la esperanza nunca muere. qué opinas de un periodista? Bueno, yo creo que es el mejor oficio del mundo, dijo García Márquez, y yo creo que hoy en día debemos agregar el más valiente del mundo. Muy bien. Entonces, Juan, te agradezco mucho tu tiempo y tus palabras. Al, al contrario, que tengas muy buen fin de semana, Carlos, y ojalá nos veamos con Pepe Navar después de estos días aciagos. Es un gusto platicar contigo. Igualmente, que estés Gracias. muy bien. Gracias. Gracias Hasta a luego.